Entonces, como dice acá, de la herida al placer es como titulé esta tertulia, terapia sexual y deseo en mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Hoy día quiero que hablemos del placer como derecho y resistencia y reflexionemos sobre cómo las mujeres sobrevivientes de violencia pueden resignificar su relación con el placer y el deseo a través de la terapia sexual. Nuestro enfoque será en ese sentido mucho más integrador, sensible y con perspectiva de género, por supuesto. Entonces, bueno, ahí está mi presentación. Lo que vamos a hacer hoy día es, primero les hablaré un poquito del propósito, el contexto y los ejes de esta tertulia y vamos a dividir esto en dos partes. Una primera, donde nos vamos a centrar en estos tres ejes: impacto del trauma en la sexualidad, procesos terapéuticos sobre el deseo para recuperar el deseo sexual, el placer como acto político y después voy a pasar a la segunda parte de esta tertulia, donde quiero entregarles algunas estrategias prácticas, reflexiones finales y recursos adicionales para poder trabajarlo. Entonces, el propósito que tengo detrás de esta presentación tiene que ver principalmente con que la sexualidad para mí es un derecho fundamental y creo que para las sobrevivientes de abuso sexual principalmente, habilitarse para el deseo es tanto una posibilidad como un acto de resistencia. Esa es mi premisa y de donde también trabajo como terapeuta. Y como ya dije, es una posibilidad y no un objetivo que debamos buscar a priori. O sea, esto va a depender al 100% de la paciente o consultante y lo importante es que ella pueda tener entonces la información a disposición y encontrarse también en un estado mental que le permita comprender dicha información para que así podamos garantizar que pueda tomar decisiones autónomas sobre su propio placer. Por esto es muy, muy importante que comprendamos que abordar esta temática desde la sexología requiere que primero haya un trabajo y un recorrido terapéutico desde la terapia reparatoria del trauma. Voy a profundizar sobre esto un poquito más adelante. Ahora quiero que se queden con la idea de que cada mujer entonces decidirá si este es un camino que van a desear recorrer, es decir, el de la reconexión con su deseo y su ser sexual, y hoy me voy a centrar sí en aquellas que desean transitar este recorrido y cómo abordarlo desde la terapéutica. El trauma suele dejar heridas muy profundas, sobre todo el trauma sexual, y dentro de estas heridas vamos a ver dificultades en el deseo. Aquí podemos encontrarnos entonces con el deseo sexual hipoactivo, ¿no es cierto? Por un lado, refiriéndonos desde Sexpol, vamos a comprender esto como una dificultad que tiene una raíz fundante física o psicológica y psicológica y que por lo tanto va a ser abordado desde la medicina o la psicología o la psicoterapia. Y por otro lado, también tenemos la inhibición en el deseo sexual, que va a tener una raíz fundante mucho más ligada a la escasa, nula o en muchos casos deficiente educación sexual, quedando esto más al servicio del trabajo del sexólogo, sexóloga y por lo tanto de la terapia sexual. También el trauma sexual puede provocar en las mujeres dolores durante las relaciones sexuales e incluso aversión a estas, heridas que desde la terapéutica sexual se han conocido como el vaginismo, siendo la imposibilidad de la penetración, o la dispareunia, refiriéndonos al dolor en la penetración. Todo esto puede impactar tanto a la autoestima de estas mujeres como a sus vínculos o la posibilidad de poder establecer intimidad con otras personas o con sus parejas. El objetivo acá entonces es poder reflexionar juntas sobre cómo va a transformarse estas heridas o cómo podemos hacer que se transformen estas heridas en oportunidades de reconexión con el placer. Bien, entonces como ya les contaba, vamos a pasar por estos tres ejes y partimos entonces con el eje del impacto del trauma en la sexualidad. El trauma, especialmente en el abuso sexual, puede generar dificultades sexuales como ya se les mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Vaginismo, dispareunia y deseo sexual hipoactivo. Hay estudios recientes en mujeres que muestran que las experiencias traumáticas infantiles y además los problemas conyugales van a ser factores determinantes para el desarrollo de un deseo sexual hipoactivo. Y esto no solo entonces va a impactar su relación consigo misma, sino que también con la relación con el otro en tanto pareja, ¿no? Perpetuando así una desconexión con su propio cuerpo y con el placer y emergiendo una baja autoestima. Sin embargo, me parece crucial que reconozcamos en esto que les estoy presentando, ¿no es cierto?, que responde a lo que los estudios señalan, ¿no es cierto?, vaginismo, dispareunias y bajo deseo sexual, el sesgo coitocéntrico que predomina en cómo interpretamos y abordamos estas dificultades. Este sesgo tiende a patologizar entonces la incapacidad de tener relaciones sexuales con penetración o el dolor asociado a la penetración, ¿no es cierto?, vaginismos o dispareunia.
ignorando que la sexualidad es mucho más que el placer sexual genital. Entonces, si analizamos estas perspectivas que son mucho más reduccionistas en torno a la sexualidad, nos damos cuenta de que la dificultad real al hablar únicamente de vaginismos y dispareunias como sintomatología radica en el acto coital específico y por lo tanto el acento va a estar puesto en la dificultad de la reproducción, pero no necesariamente en la capacidad de experimentar placer de las personas, ¿no es cierto? Entonces acá quiero mencionar algo que me parece importante, ya que las mujeres que han vivido violencia sexual y que esta experiencia de violencia la han significado psíquicamente como traumática, porque también tenemos que ser súper claros en que no todo el mundo experimenta una misma vivencia como traumática, pero quien sí lo ha significado de ese modo, tienden a tener problemas que van más allá del coito. Y estos problemas se van a expresar en su dificultad de poder experimentar ese placer. Por lo tanto, esto no es algo que debamos abordar únicamente desde la genitalidad de las mujeres. Entonces aquí está esta primera crítica, ¿no es cierto?, que es importante hacernos si vamos a trabajar en terapia sexual con las mujeres respecto a las nomenclaturas que utilizamos, ¿no? Esto nos lleva entonces a reflexionar sobre la necesidad de abordar el objetivo de reconexión con su ser sexual desde un enfoque mucho más integrador, que contemple, por lo tanto, no solamente la psicología del trauma, sino que también una especie de sexología del trauma, inventado por mí este concepto, y este enfoque integrador considera cómo las creencias limitantes sobre la sexualidad de las mujeres van a ser perpetuadas por una educación sexual que es insuficiente y también por los estereotipos de género, y tienen un impacto que es directo en este bajo deseo sexual. Por lo tanto, me parece que es fundamental que trabajemos desde la sexología para poder resignificar el placer y entender la sexualidad como un espectro amplio y diverso, lejos de la centralidad del coito. La sexualidad en ese sentido no es únicamente el acto sexual genital, sino que incluye todas las otras formas que nos conectamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestras relaciones. En el caso entonces de las mujeres que han sido sobrevivientes de violencia sexual, resignificar el placer requiere un valor que es bastante transformador, ya que les va a permitir a ellas restablecer una conexión positiva con sus propios cuerpos, con ellas mismas, y no solo con el ámbito sexual, sino que en todos los aspectos de su vida cotidiana. Esto puede incluir experiencias tan simples pero profundas como que puedan disfrutar, por ejemplo, de la música o que puedan disfrutar de los rayos del sol en su piel, ¿no es cierto? O que puedan disfrutar de saborear una comida y todas ellas en el fondo como formas de disfrute y de placer que validan el derecho a este disfrute, valga la redundancia, y a vivir en el presente. Entonces, a medida que estas mujeres avanzan en un proceso de psicoterapia, psicoterapéutico del trauma, podemos comenzar a explorar ese placer sexual de manera más segura y sin presiones. Este camino debe estar guiado, por supuesto, siempre al ritmo de la consultante, de la paciente, y priorizando una sexualidad vivida de forma amplia y diversa, desde el autoerotismo hasta la intimidad emocional o física con una pareja, y siempre desde un enfoque que vea el placer como una forma de expresión y que no es únicamente el coito la única forma de expresión, ¿no? Entonces, resignificar este placer sexual va a implicar cuestionarnos narrativas también limitantes con las que fuimos creciendo y que fuimos aprendiendo, ¿no es cierto? Y ahí está la parte de la terapia sexual, ¿no es cierto? Cómo se involucra en esto y construir entonces nuevas historias donde el propio cuerpo de estas mujeres y la sexualidad no sean campos de dolor y de peligro, porque tenemos que comprender que al haber vivido estas violencias significadas como traumática, el cuerpo es un campo de batalla de alguna forma, entonces transformar este campo de batalla en un espacio de libertad con mayor autonomía y de mayor disfrute. Desde esta perspectiva que propongo, el trabajo terapéutico se convierte no solo en un acto de sanación, sino que me parece que termina siendo un proceso de reivindicación del derecho al placer como parte esencial del bienestar integral, ¿sí? Por eso es que hablo también sobre algo como el placer, como algo que tiene que ver con el derecho, ¿sí?
Bien, entonces profundizando un poquito en el proceso terapéutico para recuperar el deseo, tal como se los dejo acá, y como ya les he venido adelantando, la recuperación del deseo en sobrevivientes de violencia sexual va a requerir un abordaje terapéutico que sea integral, donde primero vamos a tener toda la psicoterapia del trauma, ¿no es cierto? Desde las terapias narrativas y los distintos enfoques que hayan en las terapias narrativas, trabajando las memorias que van a ser memorias dolorosas, el impacto emocional que generan las mujeres y la relación con el propio cuerpo de una manera que sea, por supuesto, muy respetuosa y al ritmo de la consultante. Esto lo voy a recalcar mucho porque el ritmo siempre lo pone el otro, no lo pone uno, ¿sí? No podemos dejar de lado el cuerpo si es que hablamos de temáticas del trauma, porque el trauma se aloja en el cuerpo. Entonces no podemos pretender realizar un trabajo terapéutico reparatorio que no lo contemple, ¿sí? Y respecto a las terapias narrativas, hay estudios que señalan que las terapias cognitivo-conductuales ayudan mucho en los procesos de reparación. Sin embargo, cualquier tipo de terapia va a ser beneficiosa porque lo que realmente dice, cualquier tipo, me refiero a cualquier enfoque, psicoanalítica, humanista, existenciales, sistémicas, etcétera, porque lo que es realmente importante, según lo que señalan las investigaciones en psicoterapia, es lo que importante en el sentido del éxito de la terapia es la alianza terapéutica. Y además de la alianza terapéutica, la investidura que la consultante ponga sobre la figura del terapeuta en tanto una persona que va a poder en quién puede confiar y por lo tanto va a poder ayudarle a resolver su problemática o su consulta terapéutica. En ese sentido, quiero con esto nada más poner de relevancia que lo importante de la psicoterapia reparatoria cuando hablamos de trauma sexual radica en el vínculo terapéutico. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que encuentro más bonita de la psicoterapia, porque trabajamos finalmente con el vínculo, ¿no? Bien, una vez entonces esté avanzado, muy avanzado o casi a finalizar un proceso de reparación, en donde, insisto, ya trabajamos las memorias dolorosas, el impacto emocional, ¿no es cierto? Y ya nos incorporamos en la relación con el cuerpo, ahí recién podemos empezar a introducirnos en todo lo que es la terapéutica sexual o la terapia sexual, ¿no? Usamos acá entonces herramientas que van a ir más en la línea de ejercicios más sensoriales para reconectar con el placer y con el cuerpo, y dentro de esto también podemos usar el mindfulness, ¿no es cierto?, como una herramienta para poder estar aquí en el presente. Además, la psicoeducación va a ayudar mucho a desmitificar ideas limitantes sobre la sexualidad con las que estas mujeres fueron creciendo indistintamente de su vivencia sexual, pero también atravesando esa vivencia sexual dolorosa, ¿no es cierto? Y la terapia relacional o terapia pareja, ¿verdad?, que va a reforzar la comunicación y ese va a ser uno de los principales enfoques de la terapia relacional, la intimidad emocional y la posibilidad de volver a confiar en la otra persona que tenemos al frente. Y por eso, de nuevo, el vínculo terapéutico a base de esta confianza que se pone va a ser súper importante. Sabemos que la reconstrucción de la confianza es fundamental y sobre todo en los casos en los que la violencia sexual se vivió como un acto desde la infancia, porque generalmente la persona cuando es niña, niño, niña y vive violencia sexual, las estadísticas señalan que principalmente se vive de una persona cercana, ya sea fuera de la familia o dentro de la familia, pero de una persona en quien se generó un vínculo de confianza. Entonces, en las violencias sexuales infantiles, las personas que traen esta historia de violencia sexual infantil, lamentablemente hay una doble violencia, una doble vulneración y está entonces la violencia sexual, ¿no es cierto?, el delito, y por otro lado la falta de la confianza con la que vivieron. Entonces ahí se rompen cosas que en la terapéutica sexual es muy importante poder reparar, ¿no? Entonces ahí el rol del terapeuta en la terapia reparatoria es justamente eso, o sea, somos reparadores a través de ese vínculo, ¿sí? Bien, el placer como acto político y personal, hablar de placer, ya lo venía diciendo, es hablar de derechos humanos, en un sistema que además históricamente ha controlado los cuerpos de las mujeres, resignificando el placer, o el solo hecho de resignificar el placer ya me parece a mí un acto político, es decir, este cuerpo es mío y tengo derecho a disfrutarlo desde el respeto, en base al consentimiento y desde mi autonomía, y por eso es que estar informada sobre mis cambios corporales
corporales en las distintas etapas de mi vida, ¿no es cierto? Desde la menarquia hasta más la vejez, más allá de la menopausia, ¿no es cierto? Y saber cómo enfrentarlos desde un saber científico, por supuesto, y sin sesgos discriminatorios, va a permitirme esa autonomía y por lo tanto eso es lo que le va a permitir autonomía a las mujeres con las que trabajé, ¿no? Y esto no solo sana, sino que empodera. ¿Sí? Recuperar el deseo sexual en ese sentido es un acto de resistencia frente a los sistemas que han controlado los cuerpos de las mujeres. Resignificar el cuerpo desde este empoderamiento personal va a ser clave para la sanación. Sin embargo, acá respecto al concepto de empoderamiento me quiero detener un poco porque en psicoterapia empoderarse o sentirnos empoderadas en sí mismo, el sentirse empoderada va a ser súper significativo y reparatorio y eso sí sana. Sin embargo, en la práctica, sentirme empoderada, si no tengo poder real, no es empoderamiento. Entonces, es súper importante, diría yo, haciendo esta división quizás de la terapéutica del trauma y después la terapia sexual, que la persona se sienta empoderada primero y después darle la suficiente información para que tenga poder, porque sabemos que el saber es poder. Entonces, si la mujer sabe sobre sus cambios, sobre sus procesos, va a poder tomar decisiones de manera autónoma y por lo tanto realmente ser empoderada. ¿Sí? Bueno, yo traje un ejemplo de un caso que les quiero contar. Ana, una mujer de 45 años que sobrevive a abuso sexual en su juventud y que está transitando por todos los cambios de la menarquia, o sea, perdón, producidos por la menopausia a propósito de este periodo climatérico. Dentro de ellos, las hormonas generan ciertos cambios en donde aparece la sequedad vaginal como sintomatología. Consulta a propósito de que por la sequedad vaginal siente dolor en las relaciones sexuales y esto le está trayendo ciertas complicaciones en su relación de pareja y su principal motivo que la lleva a terapia es consultar porque no quiere tener problemas con su pareja. Entonces, todo esto, cuando consulta, se empieza a abrir toda una temática en torno a la psicoterapia reparatoria, porque este evento de dolor en la relación sexual a propósito de los síntomas típicos del climaterio, despiertan en ella, como un segundo evento, despiertan en ella toda una historia traumática de este abuso sexual en su juventud. Solo un paréntesis, el trauma se vive en dos tiempos, el momento en el que ocurre la violencia o vivencia traumática y un segundo momento en donde algo te lo rememora. Esos recuerdos del primer momento del trauma pasan a una memoria traumática que es una memoria inconsciente y puede haber un momento en tu vida que puede ser cerca de ese periodo o muy lejos de ese periodo que despierta esas memorias traumáticas y ahí aparece toda una sintomatología. Con esta paciente entonces se trabajó en psicoterapia reparatoria del trauma utilizando enfoques narrativos donde se comenzó entonces a externalizar sus experiencias traumáticas, comprendiendo que el abuso no definía su identidad y también se exploró las emociones asociadas a este trauma, emociones como la ira, la vergüenza, el asco, la culpa, reconociéndolas como respuestas que son naturales a ese evento vivido. A través de las sesiones se logró empezar entonces a reconstruir una relación segura con el cuerpo de la paciente, resignificándolo como un espacio propio y no como un territorio de daño, como ya les había dicho anteriormente. Después de que se transitó por este proceso, este primer proceso de psicoterapia al trauma o reparatoria, se inició con ella un proceso de psicoeducación a través de la terapia sexual, donde se le enseñó a la paciente sobre su anatomía, sobre el consentimiento y sobre que el placer no se limitaba solamente a la penetración a propósito de estos dolores. Ella empezó a comprender entonces que los cambios que estaba viviendo a nivel físico eran normales y parte de la menopausia o el climaterio, ¿no es cierto?, que afectaban su sexualidad. Y desde este conocimiento, ella fue explorando su cuerpo a su propio ritmo, respetando sus tiempos, no solo fijándose en el deseo de su pareja, sino que también en lo de ella propia, y conectando con zonas de confort y placer, y permitiéndose así tener una comunicación mucho más asertiva con su pareja. Eh, Ana no es una única mujer, es un caso ficticio que yo construí a partir de experiencias compartidas con muchas mujeres a las que fui acompañando en procesos terapéuticos y lo que busqué al traer este caso es mostrar un poco aquí cómo la psicoterapia y la terapia sexual dialogan entre sí, complementándose como herramientas profundamente poderosas. Juntas no solo van a abordar el impacto entonces traumático, sino que también van a ofrecer un camino hacia la recuperación del placer sexual para aquellas mujeres que en algún momento, y a su propio ritmo por supuesto, deciden emprender esta transformación. Entonces,
este enfoque, y que es lo que me gusta mucho de esto, no mira la sexualidad como un problema a resolver únicamente como algo patológico o algo que es preocupante y que requiere cuidado y protección frente al peligro, sino que por el contrario, ambas perspectivas van a trabajar para poder abordar la sexualidad con el cuidado y la sensibilidad que ésta requiere, permitiendo sanar aquello que se ha trabado con la historia personal y al mismo tiempo proyectar una visión que sea mucho más positiva y optimista y que resalte los beneficios inherentes a una sexualidad sana, plena, conectada y saludable principalmente, ¿sí? Entonces, este es un recordatorio de que el placer, lejos de ser un lujo, es un derecho humano y una expresión de autonomía que puede contribuir significativamente al bienestar, ¿no? Entonces, por eso yo les pongo reencontrarse con el deseo, es reivindicar lo que siempre nos ha pertenecido, ¿sí? Y bueno, acá quiero pasar a esta segunda parte, que es entregarles algunas estrategias de lo que se hace en la psicoterapia o terapia sexología del trauma, como les dije antes. Se utilizan mecanismos o intervenciones como la focalización sensorial, que tiene que ver principalmente con una técnica que permite explorar el cuerpo de manera gradual, sin expectativas, sin presiones. Y esta técnica, cuando se trabaja con personas que han vivido violencia sexual, se introduce poco a poco, comenzando con áreas del cuerpo en donde las personas, donde las mujeres no sientan tanta ansiedad y que consideren zonas más seguras como las manos, el rostro, los pies, zonas que en el fondo no estén relacionadas con la vivencia traumática, y esto va a ayudarles a ella a reducir la desconexión con el cuerpo y crear una sensación de control sobre esas sensaciones y establecer al mismo tiempo un espacio de mayor confianza con ellas mismas. Se les puede pedir también que se incorporen, que se toquen ellas mismas con sus propias manos, o que incorporen plumas, telas, esponjas o cualquier, en el fondo, textura para acariciar partes del cuerpo, como ya dije, que no sean ansiógenas para ellas, ¿sí? El mapa del placer tiene que ver con una también autoexploración para descubrir qué partes del cuerpo generan bienestar o disfrute, pero a diferencia de la focalización sensorial, el mapa del placer es un poco más amplio porque podría ser que uno haga un mapeo del placer usando focalización sensorial o no. El ejercicio comienza identificando zonas de confort que no van a desencadenar recuerdos traumáticos nuevamente, eso siempre es súper importante tenerlo en cuenta, y permitiéndole a estas mujeres reconectar con el cuerpo desde una perspectiva que sea segura. Pueden, por ejemplo, usar un espejo, por eso digo que no solo es tocarse y sensorial, ¿no? El solo hecho de que una mujer que vivió violencia y lo resignificó como un trauma se pueda mirar al espejo ya es un avance terapéutico muy, muy lindo, porque muchas de ellas no pueden siquiera mirarse al espejo por mucho tiempo. Entonces, que se miren al espejo, observen su cuerpo y se familiaricen con él, reconociendo las partes que les gustan más, las que son más favoritas y que las asocien con sensaciones positivas, es un tremendo recurso terapéutico desde la sexología del trauma. El mindfulness sexual también se utiliza entonces la atención plena, mindfulness como estar en este momento presente a través de la respiración, presente en ser consciente de mi respiración, de mis palpitaciones, ser consciente de lo que me dice mi cabeza, ser consciente de cómo lo que me dice mi cabeza me genera ciertas emociones y cómo esas emociones que quizás generan sensaciones en el cuerpo, ¿no es cierto? Me acelera el ritmo cardíaco o qué sé yo, etcétera. Entonces, utilizar esta técnica de mindfulness para ayudar a las personas, a las mujeres a concentrarse en el presente, reduce los pensamientos intrusivos y también esta sensación de hiperalerta que es natural que aparezca asociada a lo traumático. Entonces, la práctica consiste básicamente en enfocarse en las sensaciones del cuerpo sin ningún juicio ni ninguna expectativa. Y también utilizar mindfulness sexual ayuda para disminuir la ansiedad que puede surgir durante la intimidad o en la autoexploración, que también son parte de las tareas que se dan en la terapéutica sexual. Eh, y finalmente la comunicación en pareja, como yo ya les adelantaba hace un ratito, muchas sobrevivientes encuentran difícil expresar sus necesidades sexuales debido a las experiencias previas de abuso, y los ejercicios entonces de comunicación les van a permitir a ellas recuperar ese control que perdieron sobre su narrativa sexual y establecer así dinámicas de respeto y de consentimiento con sus parejas.
parejas, indistintamente el tipo de pareja, ¿cierto? Y se pueden realizar ejercicios como de turnos, por ejemplo, ¿no? Que una persona comparta algo, una expectativa o un límite que quiera poner en la relación y que la otra la escuche activamente para después dar espacio a la validación a eso que se expresó. Y algo que me parece que es importante también incorporar de manera transversal a todas estas estrategias es pensar siempre como en el trabajo de la autoestima sexual, a propósito de que la autoestima es uno de los temas que se disminuyeron, según las investigaciones, ¿no es cierto? Disminuye mucho el autoestima a propósito de estas vivencias. Entonces, el autoestima sexual como pensada como la valoración en el fondo de nuestra propia sexualidad, aceptando y apreciando nuestro cuerpo y nuestros deseos y todo lo que tenga que ver con la vida sexual satisfactoria y saludable, ¿cierto? Y otro concepto que también yo siempre tengo en mente, sobre todo cuando trabajamos con mujeres quizás de más edad, es el concepto de inteligencia sexual, que este lo acuña una argentina, Flora Proverbio, que es una divulgadora de una sexualidad y una longevidad sana, es que en la medida en que uno va avanzando en la edad, vamos desarrollando mayor experiencia y esa experiencia también se expresa en lo sexual. Entonces somos mucho más inteligentes respecto a lo que nos gusta, no nos gusta, a cómo nos podemos adaptar, al autoconocimiento, ¿no es cierto? Bien, finalmente, para ideas para reflexionar sobre esto, el trauma afecta profundamente la sexualidad, eso es un hecho, pero la recuperación es posible y eso también es un hecho. El deseo sexual no es una meta impuesta y esto es súper importante, esto que estoy planteando hoy día no es algo que todo el mundo tenga porque vivió violencia sexual sí o sí atravesar, es una posibilidad que cada mujer puede elegir explorar. Desde ese lugar, la resignificación del deseo y el placer es un proceso que es individual y gradual. Habilitarse para el deseo no es una obligación, sino que una oportunidad y cada mujer entonces tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propio camino y nuestra labor como terapeutas es acompañarlas en ese proceso. Les invito a reflexionar qué podemos hacer desde nuestros contextos para poder apoyar en esta transformación y qué acciones entonces transformadoras a esto hacia el placer podemos nosotros incorporar. ¿Sí? Y por último, quiero dejarles acá algunos recursos que a mí me parecen súper valiosos. Unos libritos que en el fondo van de explorar cómo el trauma afecta el cuerpo y la mente y ofreciendo herramientas prácticas para poder recuperar las secuelas emocionales. El cuerpo lleva la cuenta, ¿verdad? Sexo para uno y What Happened to You. Este no lo vi en español, pero bueno, este es de Oprah Winfrey y ofrece también una mirada súper profundamente humana al impacto del trauma en el cerebro, en el cuerpo y a las emociones propiamente tal. Y bueno, el mapeo sexual, que ya lo mencionamos, y la respiración diafragmática, que viene también de toda la cultura o del apartado más de mindfulness, que tiene que ver con una técnica de respiración profunda, en donde en vez de respirar solo con el pecho, inflamos el abdomen, entonces inhalamos, tiene que ser lento y profundo, entonces sugiero inhalación de 4 tiempos, pausa, exhalación de 4 tiempos, pausa, y esa secuencia se repite y nos puede servir mucho para iniciar cualquier proceso autoexploratorio en donde necesitemos bajar la ansiedad. Bien, quería darles las gracias por compartir este espacio de reflexión. Espero que esta tertulia haya sido inspiradora para ustedes desde esta nueva perspectiva sobre la importancia del deseo, donde yo hablo de una sexología del trauma, del deseo y del placer en el camino de la recuperación. Y bueno, les dejé por acá una última PPT con algunas referencias por si ahí algunos la pudiesen necesitar.